Bueno, pues aquella mañana era una mañana de invierno. Lo recuerdo, porque yo era muy pequeña, pero recuerdo que hacía mucho frío. Y bueno, pues era un día de entre semana, teníamos que ir al colegio y de repente mi madre me despierta y en vez de decirme, venga, Esther, vamos al colegio, vístete y tal, pues me lleva a la cama de mis padres, donde ya estaba mi hermana pequeña, y, y me dice, pase lo que pase, no abráis a nadie. Yo vuelvo enseguida. Y se va. Entonces, la verdad es que mi hermana era muy pequeña, era más pequeña que yo. Mi hermana y yo nos llevamos cerca de 4 años, ¿no? Se quedó un poco preocupada y en su inocencia me preguntó, pero Esther, ¿por qué no vamos al colegio si no estamos malas, ¿no? En casa de mis padres, mi madre y mi padre siempre con el tema de los estudios han sido muy responsables y aquello de no ir al colegio si no tenías 40 de fiebre nos resultó muy, muy extraño. Y entonces yo le dije a mi hermana, pues no lo sé, algo muy grave debe de estar sucediendo porque la verdad es que no estamos enfermas ni tenemos fiebre y no vamos al cole. El caso es que al poco tiempo mi madre llegó con un montón de bolsas de basura, con el periódico debajo del brazo, el día pasó, nosotras seguimos sin ir al colegio y allí, pues eso, el día pasó como un día normal, como cualquier otro, pero sin ir al colegio. La verdad es que nunca supe qué había sucedido aquel día hasta muchísimo tiempo después. Y yo seguí con mi vida normal de una niña de 8 años que quería ser pintora. Luego ya con el tiempo, pues cambié la opción de ser pintora porque yo quería ser diseñadora de modas, pero vamos, estaba todo más o menos en la misma línea. Pintora, diseñadora de modas, era más o menos siempre lo mismo. Y yo seguí con aquella vida de una niña que era muy creativa y que, bueno, pues le gustaba mucho hacer actividades con las manos y bueno, pues sacaba matrícula de honor en una asignatura que en el colegio que se llamaba pretecnología, que yo no sé si existe ahora en esta asignatura, pero bueno, era básicamente pues hacer cuadros con lentejas y hacer muñecos y coser y punto de cruz, etcétera, etcétera. Y la madre Rosa María, que era, yo iba a un colegio de monjas, ¿no? Y la madre Rosa María, que era la que se encargaba de esta asignatura de pretecnología, la pasaba muy mal conmigo, porque, bueno, pues ya a mitad de curso ya había acabado toda la programación y entonces tenía que pensar, es una programación nueva para mí, y yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, necesito que me des más dinero para más materiales para la clase de tecnología. Y la pobre mujer pues se agobiaba, ¿no? Porque decía, madre mía, ¿y ahora qué hago con Esther, no? Bueno, pues voy ayudando a tus compañeras mientras pienso otras cosas que hagas, ¿no? Y yo al final, pues si teníamos programados hacer un peluche, pues yo hacía 7 peluches, o sea, estaba todo el día, me gustaba muchísimo la asignatura y tal. Bueno, entonces yo siempre tuve esa idea, ¿no? El caso es que cuando llega el momento de elegir la carrera que quieres estudiar, bueno, pues yo le planteé a mi padre pues hacer diseño de moda, que en aquel momento no había como ahora que hay un montón de carreras y que todo y que hay carreras prácticamente para todo, sino que solamente acababa de salir una licenciatura que era semipública en otra universidad, que había que pagar una matrícula, que había que pagar una tasa mensual y que era bastante más cara que cualquier otra carrera normal. El caso es que yo se lo planteé a mi padre y mi padre me dijo que ni oír hablar del tema, bajo ningún concepto, porque me iba a morir de hambre y que eso eran tonterías y que yo tenía que estudiar una carrera pues seria. Y bueno, pues como no tuve el apoyo de mi padre y tal en esta cuestión, pues bueno, la cosa siguió así y dije, además mi padre insistía que él quería que yo fuese o ingeniero o arquitecto. Mi madre decía que podía estudiar medicina, pero el caso es que a mí las ciencias no se me daban bien. La cuestión es que dije, bueno, pues bueno, como no me se me dan bien las ciencias y tal, digo, bueno, pues opté por lo que en aquel momento había que optar en COU, que eran letras puras. Y pensé, yo para mí, dije, bueno, pues siempre va a quedar Bellas Artes, porque puedes hacer Bellas Artes y sigues en esta faceta más creativa tuya. Ahí quedó la cosa. El caso es que, bueno, hice la carrera y cuando terminé la carrera, pues decidí hacer el doctorado. Y bueno, pues con las dificultades propias del doctorado, etcétera, etcétera, pues sigues allí a pesar de que todo resulta complicado, difícil, con inestabilidad laboral, no sabes si vas a conseguir una plaza en la universidad para ser profesora universitaria. Bueno, el caso es que al final, bueno, pues todo salió más o menos bien y hace pocos meses estaba yo en una conferencia y entonces de repente entendí aquella mañana en la que mi hermana y yo no fuimos al colegio y no sabíamos muy bien por qué habíamos entendido, ¿no? Y de repente todo empezó a tener como mucho sentido. O sea, toda mi vida, desde que opté por unos estudios universitarios hasta el momento actual, empezó a tener sentido. ¿Por qué? Pues porque en aquella conferencia, insisto, volvió a mi cabeza
aquella mañana. Bueno, en realidad no fue aquella mañana. Lo que vino a mi cabeza fue la noche anterior. La noche anterior, mi padre ya había sucumbido a la insistencia de mi madre con que había que pintar el techo del salón y se había puesto a pintar el techo del salón y estaba ahí el hombre con el rodillo, con la pintura, había tapado todos los muebles y tal. Y cuando empieza a pintar el techo del salón, cuando estaba empezando a pintar, de repente llaman a la puerta de una forma como muy nerviosa, muy insistente, ¿no? Y era, el vecino de aquel entonces se llamaba Juan Francisco. Llama a la puerta apresuradamente, mi padre abre y le dice, José, José, que han entrado, pero todo como muy nervioso, ¿no? Como muy alterado. Mi padre me dice, ¿pero qué dices? Pon la radio, ya verás, estos hijos de han entrado. Mi padre pone la radio, de repente empieza a escuchar una serie de cosas, suelta el rodillo, empieza a gritar a todo el mundo, a insultar a todo el mundo, a lanzar improperios a todo el mundo, que si son tal, que si son cual, que qué vergüenza, que no sé qué. Mi madre aparece también en el salón, pregunta, nerviosísima, que no tenía ni idea de lo que... Yo es que estaba atónita, yo no sabía qué estaba pasando. Empiezan a subir vecinos, bajar vecinos, la puerta que se abre, que se cierra, llamadas, insisto, todo muy nervioso. Ahí mi hermana y yo estábamos alucinadas mirando el espectáculo, no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero la sensación general era de mucho nerviosismo, de mucha incertidumbre. Mi madre estaba particularmente nerviosa, ¿no? Mi padre como muy enfadado y mi madre muy, muy nerviosa. Y mi madre preguntaba insistentemente por un tal Juan Carlos, que yo no sabía quién era. Y bueno, pues allí, salvo mi hermana y yo, que mi madre siempre ha sido muy responsable, allí nadie dice no, parece como que la sensación era como que el mundo se paró y que todo lo que estaba programado pues no se iba a hacer. El caso es que nos fuimos a la cama, pero mis padres no se durmieron, estuvieron toda la noche en vela, no fueron a la cama y a eso, no recuerdo la hora exacta, pero yo de repente, como yo también me contagié de esa sensación de nerviosismo, pues al final recuerdo que le dijo a mi padre diciendo ven, que está saliendo la televisión, que está saliendo la televisión. El caso es que yo salí de la cama, me agazapé en el pasillo y a través del pasillo de una puerta veía la televisión y entonces vi a un señor en la televisión que salía vestido de militar con un montón de condecoraciones y que decía unas cosas rarísimas que yo no entendía, pero sí se me quedó grabada una cosa que hablaba algo así de que ordenar, o sea, de restablecer el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Terminó la locución en televisión, mis padres se fueron a la cama, yo también volví a la cama y bueno, pues a la mañana siguiente ya os he contado que no fuimos al colegio. Evidentemente a estas alturas de la película ya sabéis lo que ocurrió aquella noche, era la noche del 23 de febrero de 1981 en que se había dado ese famoso golpe de Estado televisado. Y hace unos meses en aquella conferencia, recordando aquella mañana, empecé a entender pues todo lo que ha sido mi vida. Yo no estudié Bellas Artes, yo estudié Derecho, me doctoré en Derecho Constitucional y bueno, pues entendí que yo al final había estudiado Derecho, me había doctorado en Derecho Constitucional para poderle explicar a mi hermana qué había pasado tan grave por lo que no íbamos al colegio. Mi madre lo que había hecho fue lo que hicieron muchas madres en aquel momento, que era, bueno, pues bajar a comprar un montón de comida, trajo el periódico de aquella mañana, del famoso golpe de Estado de la mañana del 24 de febrero de 1981.